Ok, muchas gracias. Señora. Entonces voy a comenzar a grabar. Listo, entonces, como les recuerdo, mi nombre es Isabel. Eh, Vamos entonces a estar, como somos poquitos, interactuando y conversando entre nosotros para que me vayan contando qué idea tienen ustedes de cómo se acompañan esos procesos en la casa. Entonces yo quiero que para comenzar me cuenten de pronto alguno de ustedes cómo hacen en ese proceso de lectoescritura en la casa, qué ha sido lo más difícil, qué les parece lo más complicado de estar acompañando a los hijos, aprender en este proceso de leer y escribir. Cuéntenme, a ver, los escucho. Buenas tardes. Hola. Soy la mamá María Ángel Serna. ¿Cómo está, mamá de Pues María? sí, para mí lo más duro que me ha parecido es enseñar pues las letras, pues a que ellos diferencien las letras, de uno estar ahí dándole y dándole para que ellos entiendan bien qué letra es y que se la graben y pues de verdad que a mí me dio muy duro con la niña, porque incluso pensé que no iba a aprender a leer porque pues muy, ¿cómo le digo? No, pues por más que le decía a uno qué letra era, ella no, como que no entendía o no sé, Parecía o que a no la le otra salía. se le olvidaba. Sí, Mamechito, pues, Muy mame. bien. le Mame. decía, esta Perfecto. es la A. Y ella, bueno, la A, volvía uno y le repetía, ¿qué letra es esta? No, ya no sabía qué letra era esa. Entonces, como que uno, de verdad que no, uno le falta mucho para Muy enseñar. bien. ¿A quién más se le ocurre otra dificultad que se le haya presentado? Por ejemplo, memorizar esas letras, entonces está difícil. ¿Qué otra cosa de pronto de la experiencia que venimos acompañando les ha parecido difícil? Sí. Buenas tardes. Hola, Mi nombre es Gloria Ortiz y soy la abuela de Mateo Jiménez. hola, abuelita de Mateo, doña Gloria, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Cuéntenos a ver Muy, qué le ha parecido muy, difícil. muy interesante esta reunión. El año pasado, pues la profesora sí les pronunciaba las letras, pues Ujú. el sonido. Este año ya los niños debían de haber, pues, o sea, una cosa especial es que debían de saber ya las letras para la profesora, entonces mi niño no, es que apenas está soltando. Yo tengo que decirle, pues, y aunque la profesora dijo, eso no es, sino yo le digo a él, la B de burro. Eh, le coordino, le relaciono al niño para que pueda el niño aprender y apenas se está soltando porque mi niño era, yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no voy a aprender y yo le explicaba a él, su papá y su tío, a mí no me dieron guerra, aprendieron fácil, te me ha parecido pues muy duro con el niño, ahora le estoy enseñando las combinaciones y las letras antes y después, o sea, un ejemplo para escribir en y pronunciar, entonces yo tengo que terminarle así, el niño no ha tenido eso, no ha tenido eso, yo veo a la profesora Blancanieves allá y a mí me provoca, yo la añoro, porque ella le pronunciaba eso al niño, pues Claro. uno tiene la tarea como abuelo, como papá, también de ayudar, pero pues uno, por eso es que uno los mete a una escuela para que allá entre las dos partes funcionemos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, otra de las cosas ha sido entonces que de pronto esa recordación nuevamente no es tan fácil, ¿cierto? Ellos empiezan entonces, parece que en un momento todo lo recuerdan, al momento siguiente parece que ya otra vez no y nos toca devolvernos y eso que estás haciendo es bastante apropiado, ¿cierto? Relacionarlo con algo que nosotros nos genere esa memoria para que no sea un recuerdo desvinculado. Entonces vamos a ver acá, la intención hoy es que vamos hablando de algunas estrategias o algunas cosas que sí podemos hacer
para acompañar a los chicos en ese proceso de adquisición de la lectoescritura. Listo. Lo más importante es que nosotros le mostremos a los muchachos que esto es un proceso para disfrutar, que la lectura y la escritura es una cosa buena, porque cuando nosotros lo relacionamos con algo maluco o me presionan a leer y a escribir es con la pela o siempre me están regañando porque no memorizo, entonces eso empieza a vincularse con una cosa muy maluca y se genera en un proceso que no estoy disfrutando. Todos los niños aprenden diferente, ¿cierto? Todos aprenden de diferente manera y en diferentes momentos y son procesos distintos. Nosotros venimos entonces a acompañar esos procesos. Lo primero sería empezar a mostrar y educar con ese ejemplo que la lectura y la escritura sirven para alguna cosa, ¿cierto? Entonces, sirven para alguna cosa. ¿A qué me refiero con eso? Con que de la vida cotidiana nosotros normalmente necesitamos leer y escribir para todo, para escribir una carta, para leer un anuncio, para recibir un mensaje, para dejar una nota, incluso para mandarnos el WhatsApp, para buscar en internet, para muchas cosas nos es de utilidad el saber leer y escribir. Entonces, educar con el ejemplo es tener dentro de nuestra casa algunos hábitos, algunas actividades en las que nosotros mostremos que ese leer y escribir sirve para alguna cosa. Por ejemplo, vamos a ir al supermercado y entonces en la ida al supermercado yo sé que ustedes las mamás son súper juiciosas y difícilmente se les olvida algo, pero si yo, por ejemplo, le muestro a mi hijo que vamos a entonces a hacer la lista de las cosas que tenemos que traer, entonces al hacer esa lista de las cosas que tenemos que traer, yo sé que a usted no se le van a olvidar, pero es una actividad en la que yo con él estoy escribiendo y mostrándole cómo puede servir ese ejercicio. Alguien está cumpliendo años, vamos a hacerle una tarjeta, ¿cierto? Vamos a leer un pedacito de este cuento, elijan un cuento que les guste, que a ellos les parezca chévere y que lo puedan ir leyendo juntos todos los días un pedacito por la noche. Es muy importante ese referente de ejemplo, porque si yo empiezo desde la premisa, yo nunca estudié y aquí estoy, va a ser muy difícil que yo quiera aprender eso, que pues si en mi casa no le dan utilidad y todos están bien, yo para qué voy a hacer eso, ¿cierto? Hay que tener mucha paciencia, porque como les decía ahora, todos los niños aprenden en momentos diferentes y de maneras diferentes. Entonces, respetar ese proceso de los chicos es muy importante. Cuando nosotros empezamos desde aplastar, la autoestima es muy importante porque a veces nuestro discurso programamos mal y entonces disminuimos la autoestima de nuestros hijos o de nuestros nietos. Entonces, ¿qué pasa allí? Empezamos, ahí es cuando los niños dicen, es que yo no sé leer. No es que yo le digo a usted y usted, ojo que esto es un ejemplo de otras mamás que no son la de la Yermo en una escuela que no es la de ustedes. No, es que usted, todo el rato que hemos repasado esto y como que ya no se acuerda. No, es que usted no va a aprender a leer y a escribir. No sirve para eso. ¿Cierto? No, como que ya se le olvidó otra vez, usted tiene mala memoria. Empezamos entonces a programar inapropiadamente a nuestros hijos y nosotros somos su referente de admiración y amor. Si nosotros que somos quienes los cuidamos, los protegemos, estamos diciendo que ellos no pueden, ellos ante el mundo no van a creer que puedan también. Entonces es muy importante elevar esa autoestima en nuestros hijos. Y tú sí puedes, que yo no sé todavía, es que estás aprendiendo, estamos aprendiendo y por eso vamos a practicar. Listo. Todos aprendemos, como les decía, pero no de la misma manera y en los mismos tiempos. Ahorita bien lo decía la abuelita, apenas está despegando. Ya algunos niños vienen haciendo ciertas cosas. El mío apenas está despegando. No quiere decir que no lo va a hacer. Pues a algunos niños les cuesta más que a otros. Entonces, para iniciar en este acompañamiento es muy importante que primero ustedes conozcan en qué etapa de ese proceso están sus hijos. Entonces, ¿cómo así que Isabel, en qué etapa están? Por aquí les muestro unas imágenes y hay un garabato. Yo necesito saber si mi hijo apenas está garabateando y todavía no respeta el renglón, o si muy por el contrario, él se sabe y me recita de pe a pa esas letras del alfabeto y se las sabe todas, pero es probable que se sepa todas las letras del alfabeto y no se sepan los sonidos de esas letras, como lo decía ahorita la abuelita de Mateo. ¿Cierto? Él puede estar sabiéndose todas las letras, pero no lo está vinculando a un sonido. Y difícilmente cuando yo voy a escribir papá, si alguien me dicta mi P-A-P-A, sí, pero si usted lee no es P-A-P-A, ¿cierto? Usted lee o va a escribir es pa, pa.
Entonces me tengo que escuchar es cómo suenan las letras, ¿cierto? Las letras, nosotros empezamos entonces a enseñarle a los niños cómo suenan las letras, no cómo se llaman, porque las únicas que suenan, cómo se llaman, son las vocales. La A, la E, la I, la O y la U suenan tal como se llaman, pero las consonantes no, porque la P no suena sola P, ya va con una E, ¿cierto? Si yo digo P, quiere decir que esa es la P con una vocal, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es la P sola? ¿Quién me ayuda y me dice cómo es el sonido de la P sola? Ninguna. ¿Quién me dice cómo es el sonido de la P? ¿Cómo es el sonido de la M? Mateo, usted, ayúdeme. La M. Muy bien. Entonces, cuando yo empiezo a identificar esos sonidos de las letras, empiezo a darme cuenta si mi hijo entonces en el punto de partida está en dónde, si está en las letras o si ya empezó a hacer sílabas y está juntando esas algunas consonantes con algunas vocales, ma, mo, y entonces a partir de allí puedo hacer juegos para beneficiar y fortalecer esas que ya conoce. Listo. Muy importante que si mi hijo todavía no conoce y no identifica bien el sonido de una consonante con las vocales, yo no pase hasta otra. Esperen a que tenga clara una por uno y vamos pasando a otra consonante diferente. Las más fáciles, ¿cuáles son y con las que empezamos? La M, la S, la P, la L y la T. Con esas básicamente se escriben la mayoría de las palabras. Y entonces a partir de allí empezamos a mezclarlas ya con otras. Ya luego que sabemos todas las consonantes con las vocales y empezamos a formar palabras, ¿cierto? Eso desde un método que se puede llamar, ¿cierto? El silábico. Entonces empiezan los niños a juntar las letricas con la sílaba, luego forman las palabras y cuando ya hay palabras empiezan a formar frases. Hay algunos otros niños que aprenden más desde lo que se llamaría un método global, que es en donde empiezan a memorizar cómo se ven esas letras y esas palabras por la manera completa. Y si usted le dice a un niño, usted dice, mi hijo no sabe leer y escribir, pero usted le muestra un papel del éxito y usted le pregunta qué dice, ¿él sabe qué dice la bolsa del éxito? Sí sabe qué dice la bolsa del éxito, no. Sabe qué dice éxito, así no sepa leer y escribir. Las papitas de limón, sabe qué dice papitas de limón, así no sepa leer y escribir. Y entonces a partir de allí ellos empiezan a memorizar por algunas cosas que ven y que las relacionan y entonces empiezan a ver esas letras. Les ha pasado que, por ejemplo, ellos lo primero que escriben es el nombre y después nosotros le preguntamos, ven las letras de su nombre en otro lado y dicen, ah, esa la tiene mi nombre y esta la tiene mi nombre, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo suena ese nombre? Que esas letras están juntas. ¿Qué otra cosa podemos ir haciendo entonces en nuestra casa? Vamos a contarles historias, ¿cierto? Vamos a contarles una historia de la familia, de cualquier situación y les vamos a pedir que recuerden información, qué fue lo que pasó en esa historia o si nos estamos leyendo un cuento, qué fue lo que pasó en el cuento, quiénes eran los personajes, quiénes habían en la historia, de quién era la historia y qué fue lo que pasó con él. Este tipo de actividades nos ayuda a fortalecer algo que se llama la memoria, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos la memoria, para aprender a leer y escribir es importante la memoria, porque la memoria para todo en la vida nos ayuda a vincular la información y almacenar o desechar. Si para mí algo no significa nada, yo voy a desechar la información. Por eso lo que nos contaba ahorita la abuelita de Mateo es súper importante. Empezar a vincular esas letras con algunos sonidos o imágenes que sean más fácil de recordar para ellos. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, a mí me encanta porque los niños ven la M y siempre esa es la de mamá, ¿cierto? Esa es la de mamá, esta es la de estrella, y entonces miramos cuál es la letra, ¿cierto? Más tratando de hacerlo desde el sonido de la letra. ¿Listo? Fíjense bien en el espejo. ¿Cómo colocan ustedes los labios cuando van a decir una letra para que puedan ayudarle a sus hijos a recordarlo? Y eso se llama conciencia fonológica.
¿Cómo aprendo yo a escribir y a leer a partir de cómo escucho que suenan esas letras? Vamos a inventar cuentos con ellos, es otra actividad que pueden hacer, en los que puedan colocar que participan los animales, las personas, lo que ustedes quieran que ellos se inventen. Vamos a disfrazarnos y personificar esos personajes en la casa y luego podemos escribir cómo se llamaba el personaje, qué personaje era. Bajen de internet secuencias. En internet ustedes, ya que tienen acceso, colocan en Google secuencias de cuentos, invéntense la historia y luego escriban los nombres de esos personajes, si ya tengo mayor fluidez, entonces algunas palabras de esa actividad, ¿cierto? Pues a partir del juego se hace bastante interesante que cuando a mí me dicen, vamos a estudiar, es más rico cuando me dicen que vamos a jugar, ¿cierto? Leo en voz alta, ¿qué cosas? Una receta, vamos a hacer una tarde de receta, vamos a cocinar juntos, no tiene que ser mayor cosa. Un arroz, ¿cómo hacer un arroz? O cómo hacer un huevo revuelto. O cómo hacer un sándwich. Listo, vamos a hacer un sándwich. Vamos a anotar primero los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Vamos a escribir qué necesitamos. Necesitamos pan, necesitamos el jamón. ¿Qué más le vamos a poner? Si le vamos a poner mayonesa o qué nos gusta. Y yo sé que ustedes se saben de memoria la receta, pero con ellos lo podemos hacer a partir de allí. Ahorita que ellos están tan youtubers, entonces vamos a hacer un video y tú vas a decir qué ingredientes necesitamos, los escribimos y vamos haciendo en el video el sándwich que vamos a preparar. Entonces, ¿qué necesitamos? Pan, muy bien, vamos a escribir pan, vamos a escribir jamón y vamos a escribir queso. Listo, y le vamos a untar mayonesa y les hacemos un video que para ellos es súper entretenido y estamos jugando, ¿cierto? Construyan con papelitos de cartulina, ¿cierto? Un componedor de palabras. Pueden ser por cada fichita, una letra. Ponemos una letra o si ya estamos en sílabas, colóquenlos por sílabas y riéguenles bastantes sílabas y bastantes letras de las mismas para que cuando en vez de escribir pan, busquemos con qué letras se escribiría pan y vamos armando la receta. ¿Fácil hasta ahí o no? ¿Está muy difícil en las actividades que les he propuesto? ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? Están bien. Está muy bien, muy bien. Bien. Sí, Tan señora. fáciles. Listo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Llevémoslos a que escriban un diario, en ese diario que nos cuenten las cosas que tenemos pendientes hoy o las cosas que vamos a hacer hoy. Podemos hacer una rutina de actividades, ¿cierto? Escribir tarjetas. Mira, la abuelita viene a visitarnos, entonces le vamos a hacer una tarjeta que la queremos mucho y que estamos felices de que esté en ese proceso. Eviten tachar a sus hijos o decirle que así no se hace. Cuando ellos escriben la palabra solos, escribámosla debajo. Listo, la manera correcta. Y que ellos miren qué fue lo que nos faltó, en qué nos equivocamos. No borren, te quedó feo, te tragaste la letra, tachaste, no. Le escribo debajo y de esa manera él va a ver y a darse cuenta, ah, me faltó esta. Entonces la voy a volver a escribir correctamente. Listo. Lean, llévenlos a que lean las letras que escribieron, porque a veces ellos escriben algunas cosas y dicen, ya eso dice ahí, entonces léala, y cuando la va a leer se da cuenta que no es lo que está queriendo escribir. Enseñémoslos a que ellos mismos identifiquen cuál es el error. Esos juegos de palabras que les digo son súper fáciles. Las historias encadenadas también. Ustedes van creando una historia y yo me invento el inicio, luego tú vas con lo que sigue o viendo a partir de una imagen, ¿qué puede ser? Cosas que les pueden ser de utilidad en la casa. Podemos etiquetar los lugares. ¿Cómo así que etiquetar los lugares? ¿Alcanzan a ver la imagen que les puse acá? Entonces, en esta imagen, mire que yo coloco en el nombre de los cajones, libros, fotos, impresora, el computador, la silla, el escritorio. Igual lo pueden hacer por toda la casa, mueble, televisor, y ellos empiezan a ver si bien a veces nosotros no recordamos por lo que escuchamos, puede que recordemos más fácil por lo que vemos. Y recordar que el televisor tenía una etiqueta que empezaba con la T y la E y permanentemente lo veo, me va a llevar a traer más fácil información a la memoria. Este tipo de actividades
etiqueten la puerta, los cajones, la cama, todo lo que puedan para que ellos estén permanentemente en contacto con esas letras y vean que todo tiene que ver con la lectura y la escritura. Otra cosa que podemos hacer es jugar al mercado. Con las bolsitas que ya quedamos o jugar entre nosotros sacamos lo que vamos a hacer, como la tienda que nos ponían a jugar a nosotros, ¿se acuerdan en la época? En la época de todas nosotras, claro que ustedes todas están muy jóvenes, pues aquí ninguna pasamos de los 20, pero con estos 20 y todo que tenemos, en algún momento jugar a la tiendita era muy chévere y sacamos las cosas de pronto de la alacena y demás, le colocamos los nombres, ¿cierto? ¿Y cuánto cuesta esto? Y entonces vamos llevándolos a partir de un juego, recordar también las palabras, muy importante. Si mi hijo yo me estoy dando cuenta que en determinado momento puede pasar que en este momento me esté confundiendo la P con la Q, la B con la D, que son letras que se parecen mucho, sino que las barriguitas van para lugares diferentes, nos vamos a fijar si nuestros hijos ya identifican bien la derecha y la izquierda. ¿Listo? Que identifiquen bien derecha e izquierda. Lo van a mandar a traer algo de la mesa, tráeme lo que está en la derecha. Vamos a lo que está en la izquierda, ¿cierto? Muy haciendo énfasis en la derecha y la izquierda, porque por lo general estas situaciones se presentan por dificultades a nivel de lateralidad. Otra estrategia que nos puede ser de ayuda es colocar las cosas en mayúscula. Si vamos a etiquetar o a escribir, escribámoslo en mayúscula. Si los vamos a poner a escribir, si ustedes ven, el teclado del computador está en mayúscula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las mayúsculas no se parecen ninguna a la otra. La B y la D en mayúscula no se parecen. La P y la Q en mayúscula no se parecen. Entonces, no aparece esa confusión de letras de tipología similar. Muy importante en todo este proceso es que la práctica. Tenemos que practicar mucho, tenemos que hacerlo a través de jugar. Otra estrategia que les puede servir es ustedes van a ir para el paseo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero nos vamos a ir, hagamos de cuenta que entonces vamos a ir a un paseo. Y resulta que en ese paseo, no sé si les ha pasado a ustedes como mamás o como abuelas, que llegan al paseo y se nos quedó la peinilla. ¿Dónde está la peinilla? ¿Y qué es lo primero que le dice el hijo o el nieto a uno? Usted no la empacó. O sea, usted era la que la necesitaba y es culpa mía. Entonces, para ese tipo de actividades nos puede servir hacer un checklist. El checklist con los útiles para que les escribamos y entonces escribimos juntos en una listica que llevamos todos los días al colegio para que revisen qué llevan y vuelvan a traerlo. Igual con los paseos, qué llevamos a ese paseo y en ese escribirlo, qué debemos volver a traer en el paseo. Muy importante practicar a través de todas estas actividades y que esos ejemplos que vamos a hacer, yo sé que a muchas de ustedes les gusta Nacho Lee. A mí no me gusta Nacho Lee porque Nacho Lee uno lee ahí cosas que no tienen sentido. Muy importantes los ejemplos con sentido. Listo. La L, y entonces cuando yo digo la L de Loma, la L de, ¿cierto? Más bien la L, y con esa se escribe L, y mi apellido es Londoño, entonces Londoño, ¿cierto? La L de L, y pensamos en esa letra y que ellos empiecen a hacer el ejercicio de ¿qué se escribe con esa? ¿Cuál te suena con esa? ¿Cierto? Porque que otras empiezan con esa letra para que empecemos a traer a la memoria cosa que sí tiene significativo. Cuando vamos a armar o a jugar con las silabitas, que a veces lo hacemos, escribimos las palabras y entonces ahí encontré papo. ¿Y qué es papo? Papo no es nada. Pero encontré pepa. Ah, una pepa de un mango. Entonces sí, es así. Escribámosla. Encontré Pipo. ¿Quién es Pipo? Ah, es un niño que yo conozco o es mi perro. Entonces sí tiene sentido, ¿cierto? A partir de allí, ¿cuáles conocen? Listo. Empiecen con una letra, con algunas sílabas, luego van metiendo otra letra sin olvidar la que ya se habían aprendido y las van juntando para que ellos empiecen a recordar y a traer y siempre utilizar la información que ya tienen memorizada. Muy importante que todo este proceso genere emoción, porque cuando los procesos de aprendizaje no generan emoción y no nos gustan, eso es una cosa súper maluca
que no nos gusta y no nos va a generar unas buenas sensaciones ni unos buenos recuerdos. Entonces recuerden programar muy bien a sus hijos. Qué rico, vamos a practicar, ¿cierto? Vamos a escribir, entonces vamos a leer una historia, no la que a mí me gusta, si a mi hijo le gusta el fútbol o a mi nieto le interesa el fútbol, entonces, y le gusta mucho leer saber de Messi, entonces busquemos de Messi. O no, es que le gusta de las caricaturas Pepa, entonces vamos a ver qué personajes tiene Pepa y qué fue lo que pasó hoy en Pepa. Vamos a escribir entonces los personajes principales, quiénes habían en la historia, qué fue lo que pasó. A partir de allí, mostrarles que este cuento sirve para algo, ¿cierto? Que es útil para algo y que lo vamos a necesitar para escribir la tarjeta, para la carta de amor, para hablarle a los amigos, ¿cierto? Para muchas otras cosas, entonces nos puede seguir. Otra cosa que podemos hacer dentro de nuestras casas es un mensajero. Estimulemos a nuestros hijos y es fácil. Ustedes consiguen unos sobrecitos o los hacen ustedes mismos con papel y le ponemos el nombre de cada persona de la casa. Y nos ponemos en la tarea de pegarlos en algún lado, puede ser sobre un closet o una puerta, ¿cierto? Y allí dejarnos mensajes y que, por ejemplo, el lunes y el jueves sea el día de los mensajes para alguien de la casa. Entonces yo le escribo mensajes, ¿cierto? A alguien de mi casa. Le puedo dejar, te quiero mucho tía, ¿cómo se escribe eso? Entonces ven, yo te ayudo, ¿cierto? Te quiero mucho mamá, me gustó mucho el almuerzo que me hiciste. Ellos son felices haciéndole uno cartas y diciéndole que lo aman, ¿cierto? Entonces, muy rico que a partir de allí nosotros pensemos en, miren que son actividades muy fáciles que podemos ir haciendo en la casa. Jueguen con las sílabas, etiqueten los lugares de la casa para que generen un recuerdo más fácil y lo más importante, que este sea un proceso chévere, un proceso rico. Estoy muy preocupada porque todavía no lee y escribe fluidamente. No presionen a los muchachos. Listo. Todos tenemos nuestro ritmo. Es que me va a perder el año. Ah, ojo con esa. Listo. Me va a perder el año. El año lo van a perder ellos y ellos todavía no tienen la conciencia incluso de temporalidad o tiempo. Y yo creo que nos duele más a nosotros como mamás y papás que un hijo pierda un año que a ellos mismos. Entonces es empezarles a mostrar que hay unos tiempos y que si ese tiempo, no voy a forzar esos tiempos porque si yo no tengo un buen proceso de lectura y escritura es bastante probable que las dificultades se incrementen en grados superiores. Entonces, por eso, respetar ese tiempo de nuestros hijos, ser muy pacientes para que ellos puedan, ¿cierto? Y vayan haciéndolo tranquilamente. Generarles confianza. Es que yo no sé, tú sí sabes, estás aprendiendo. Cuando escribes, mira que sí sabes, escribiste, está genial, vamos a practicar con otras. Ese tipo de cosas motivan, listo. Que a uno le estén diciendo, es que usted no es capaz, es que todos los días se le olvida, o delante de todo el mundo repitiendo ese discurso, es difícil y yo empiezo a guardar entonces esa información inapropiada en mi cabeza y es como cuando a uno, si usted, no sé si a ustedes les ha tocado, pero si ustedes escuchan por la casa, en la vecina, algún amigo, un familiar, que dice es que mi hija es súper juiciosa y delante de todos los espacios dice que ese niño es muy juicioso, ustedes van y miran y esos niños son súper juiciosos, ¿cierto? Y con las mamás son súper juiciosos, pero también tiene que ver con cómo los programamos nosotros diciendo, si yo a mi hijo digo, es muy necio, no sabe, le da mucha lidia, es muy necio, no sabe y le da mucha lidia. Mucho cuidado con el discurso. Tan simple como este ejemplo. Las voy a invitar a que prendan el micrófono y piensen en una cosita. Cierren los ojos y sin pensar mucho les voy a decir, ¿qué dice cada una de ustedes su mamá? Es que ella ¿es muy qué? Díganme qué son ustedes, según la mamá. Perezosa. Perezosa. A ver otra. Y la mamá de Juan José Serna es perezosa. Ah, sí. Ah, Es María Ángel. ay, Lo María que pasa es Ángel. que lo tengo con el nombre del niño. Ah, Sí, bueno. pero uno le dice María Ángel hacer tareas. ¿A qué le dijo? Entonces yo le digo, es muy perezosa y entonces ella empieza a creer de verdad que soy perezosa. Les voy a Sí, contar uno esto. ya se- Incluso, por ejemplo, yo soy una persona muy demasiado organizada en todo. Pero en mi casa, cuando vivía con mi mamá,
Mi mamá decía, es que Isabel, o sea, es que Isabel no es capaz de tener el closet organizado. Es que Isabel no es capaz de tener el closet organizado, no es capaz de tener el closet organizado. Y muchachas, les confieso y muchachos, sinceramente que yo en mi casa no era capaz de mantener el closet organizado. Es una programación inapropiada porque en cualquier otro espacio eso no es verdad. No soy eso que está allá, pero las personas también nos predisponen. Entonces, sí podemos, sí sabemos y desde nuestro discurso estamos aprendiendo. Tú ya sabes leer y escribir, estoy aprendiendo, ¿cierto? No, no sé, estoy aprendiendo, ya me sé unas letras, ya me aprendí las vocales, sí estoy aprendiendo, ¿cierto? Estoy aprendiendo. No, no sé porque generamos angustia, ansiedad y no queremos que nuestros hijos estén angustiados o ansiosos por algo que igual van a aprender. Con toda seguridad que sí van a aprender. Algunos más despacio que otros, pero sí lo van a hacer. Quiero que me cuenten si tienen alguna pregunta. ¿Qué les pareció el tema? Si les gustó, si quieren que nos volvamos y nos encontremos, si quieren que desarrollemos más alguna de las ideas, los escucho y las escucho. Pues a mí sí me gustaría. ¿Qué te gustaría que volvamos a hablar? De todo un poquito. Como traer ejercicios más hechos, que yo les muestre ejemplos. Eso. Y Listo. me gustaría también como algo con ellos, para que ellos también estén como un poquito empapados de todo esto, de que hay veces uno sí se ofusca con ellos y le dice cosas que no debería de decirles. Por ejemplo, eso que yo le digo, yo soy muy perezosa. Entonces, si uno a toda hora diciéndoles eso, sí, uno los cree así. Claro. Entonces hay que tener, listo, vamos a tener cuidado con ese discurso. Nos podemos volver a encontrar entonces, si a ustedes les parece bien, yo organizo el espacio con Fabiola y la próxima semana, igual el jueves a las 4 de la tarde, entonces traemos ya unas actividades más de ejercicios, de pronto de cómo trabajar con sílabas, cómo trabajar desde las palabras, ¿les parece bien? Permiso, Sí. Listo. permiso. Cuénteme, abuelita. Eh, Mi niño era así tímido, es que no sé, y yo sabe cómo lo incentivé al niño. Pues yo por dentro estaba muy triste, yo, ¿será que no va a aprender? Le daba el ejemplo del papá y de mi otro hijo, y fuera de eso, a él le gusta que el papá lo lleve, porque mi hijo trabaja en Teleantioquia, entonces que lo lleve allá. Y yo le dije, ¿usted para qué va a ir si usted le van a preguntar este botón cómo se llama y usted no va a saber? Y desde ahí empezó el niño a unir las letras y yo, entonces si usted va a él le gusta, a él no le gusta, a él le gusta la práctica, pues como aquellos. Y yo le cuento la historia de los dos hijos, cómo eran ellos. Y yo le digo a él, eso es como incentivarlo. Usted sí puede, usted sí va a poder. Yo sí lo bautizo a él en ese sentido. Usted sí puede, usted va a aprender. Usted no puede ser un bruto. Mire que su papá y su tío sí se esperaron. No me dieron guerra, usted no me va a dar guerra. O será una cantaleta, pues no sé qué dirá usted. Más desde el estímulo positivo, el retirar la palabra no y decirle, Mateo, usted sí es capaz. Sí, yo le Mateo, digo. tú eres muy inteligente, ¿cierto? Sí, Mateo, sí, tú eres más inteligente que tu papá y tu tío, ¿cierto? eso, Tú ¿no? eres más juicioso que tu papá y tu tío. Tú Eso, puedes hacerlo mejor que sí, ellos, ¿cierto? eso, sí, Entonces, ese tipo de cosas, seguro Mateo, que ya está en la era de la tecnología y nació sí, en la era de la tecnología, les lleva adelantado un montón de tiempo a ese papá y a ese tío, ¿cierto? Y Mateo ya conoce los computadores, sabe manejarlos y sí, aprender a leer y escribir va a ser mucho mejor porque va a poder hacer muchas otras cosas en ese computador o en esas tablets solo, sin necesidad de la ayuda de nadie. Entonces, es estimular desde allí, sí, desde el yo te he visto, tú eres súper inteligente, cuando tengan logros cuéntenselo a todo el mundo, sí, apareció la vecina, el amigo, no, yo estoy más contenta, está muy juicioso aprendiendo a leer, ya se sabe un montón de letras, ya se sabe, no, y las está juntando lindísimo, lee y jugamos a la tienda, ese tipo de cosas nos sí. ayuda cuando ustedes les ponen etiquetas en la casa Ah, y le dicen, ahí qué dice, yo no sé, pero él mira
¿Cómo que no sabe? ¿Y eso qué es? ¿Tablero o eso es televisor? Entonces usted sí sabe. Ahí Sí, sí, dice sabe. televisor. Sí, Mire sí. que sí sabe Profe. leer. Hola, mi amor. Es que yo le estoy ayudando a mi abuela, le estoy enseñando a manejar computador, Excelente. celular. Usted es un encanto de nieto. Y así como usted le está enseñando a ella también le va a ayudar a usted a practicar la lectoescritura para que usted sea súper piloso. Que Sí, yo sé que así señora. como sabe mover ese computador, va a aprender a leer y a escribir súper rápido y súper fácil. Sí, Bueno, señora. Dios le entonces, pague. muchísimas gracias por haberse regalado este espacio. Les mando entonces nuevamente la invitación. Si Sí. conocen otras personas que estén interesadas para la próxima semana y las quieren invitar, cuando las profes les manden la invitación, riéguenla, así no sean necesariamente del mismo grado, estén en otros grados y ustedes saben que les puede ser de utilidad. Bienvenidas sean. Les recuerdo, mi nombre es Isabel del equipo de Secretaría de Educación de la UAI y quedamos pues súper pendientes a ayudarles en cualquier cosa. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, Muchas gracias. Isabel. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Sí. Sí.